que tendremos con ella. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a esto. La conferencia magistral tendrá el título de Principales aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres. La dinámica va a ser, vamos a escuchar a la comisionada por unos 40 minutos y después habrá un espacio para leer sus preguntas y reflexiones. Entonces, agradecemos que puedan escribirlas por ahí en las notitas que les van a dar para que nos las pasen y podamos tener este diálogo con la comisionada. Me voy a permitir presentarla. Ella es la comisionada Julissa Mantilla Falcón, es relatora sobre los derechos de las mujeres. La comisionada Mantilla fue elegida en el 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 28 de junio de 2019 por 4 años, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Es abogada, experta en derechos humanos con un diploma de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por the London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. Trabajó en la Defensoría del Pueblo de Perú y fue la encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Fue asesora internacional en justicia transicional para ONU Mujeres. Es docente del Departamento de Derecho de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law de American University, además de ser conferencista internacional y autora de diversas publicaciones. Es ciudadana del Perú. Sin más, vamos a escuchar a la comisionada, decirle que reiterar que estamos muy emocionadas de poder escucharla en este espacio y la escuchamos, comisionada. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar aquí en este congreso y quiero iniciar con un saludo muy cordial a todas las personas participantes, a las personas que han coordinado conmigo, a la doctora María Carmen Color por estar aquí. Lamento no poder verles, espero que en otra oportunidad podamos estar directamente, pero bueno, esto que descubrimos en la virtualidad también nos sirve para, dentro de las agendas complicadas, poder conectar. Entonces, eso es lo primero que quería decir, un saludo y un agradecimiento. Para mí, ir a México, país al que voy con mucha frecuencia, y estar en conexión es muy grato. Y lo siguiente, claro, entiendo que este evento, como otros congresos en los que hemos estado participando, yo he estado participando mucho como relatora de la mujer, que está en este contexto del Día de la No Violencia, que me parece importante, pero como siempre digo, ojalá no tuviéramos que estar conmemorando esto. Ojalá no tuviéramos que estar conmemorando un día de la no violencia y eso solamente va a pasar cuando la violencia contra las mujeres deje de ser generalizada, deje de ser endémica y deje de pasar en todas las generaciones. Pero mientras tanto, pues hay que seguir en esta lucha, en este trabajo, y además también entender, y aquí paso un poco al objetivo de la conferencia, cuáles son las obligaciones internacionales de los estados que son parte del SIDH, como lo anunciaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como México, por ejemplo, ¿no? Que es el caso que nos está convocando. Entonces, lo primero es entender, y esto creo que es importantísimo, aunque sé que muchos de ustedes lo saben, pero no todo el mundo lo recuerda, es que los estados deciden voluntariamente integrarse al sistema interamericano. No es una imposición, ningún estado ha sido obligado a firmar el Pacto de San José de Costa Rica y a aceptar la jurisdicción de la Corte, ¿no? Entonces, y creo que este es el punto de partida, ¿no? Sobre cómo los tratados de derechos humanos pertenecen a una situación, a una característica particular, es decir, a diferencia de los tratados de derecho internacional público clásico que buscan beneficios entre estados, los tratados de derechos humanos lo que buscan es la protección de las personas, ¿no? No es que los estados se beneficien entre ellos, sino que el objetivo fundamental es proteger a las personas. Y creo que esto es importante para poder entender que el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene un área de protección en el sistema universal, que es Naciones Unidas, y un ámbito interamericano, que es la OEA, este sistema se ha creado con ese objetivo, ¿no? Y una vez que entendemos eso, como yo decía, podemos entender que estos tratados de derechos humanos tienen algunas características particulares que yo quisiera plantear brevemente, porque nos va a permitir entender cuáles han sido los aportes para el caso de los derechos de las mujeres.
Lo primero, estos tratados son instrumentos vivos, como ha dicho la Corte Interamericana. ¿Qué significa que sean instrumentos vivos? Es que no están, es que, mejor dicho, que responden a las situaciones históricas, en las nuevas situaciones que se van presentando y que afectan los derechos de las personas. Un ejemplo clásico es el tema del Internet. Cuando se dio el Pacto de San José de Costa Rica o la Declaración Universal, que ya va a cumplir 75 años, no existía toda esta tecnología y toda esta vida digital que muchas veces es más cotidiana que otras instituciones y permite más información que otros medios, ¿no? Entonces, si bien eso no estaba previsto en ese momento, la Convención Americana y el Sistema Interamericano construye estándares que permiten interpretar, por ejemplo, si existe o no un derecho al Internet o cuáles son las situaciones de violencia que se realizan a través de los medios digitales y que afectan de manera diferenciada, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, lo primero es eso, ¿no? El instrumento, los tratados de derechos humanos como instrumentos vivos. El segundo elemento que quiero recordar es la característica de un principio que es el denominado principio pro persona, que está en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ustedes pueden revisar. Y este principio es importante porque el artículo 29 nos dice que en caso de restringir derechos, la restricción debe ser mínima y que al momento de interpretar los derechos, el pacto, digamos, los tratados de derechos humanos, estos tienen que darse con la mayor amplitud en el sentido de dar la mayor protección. Entonces, lo primero son tratados con instrumentos vivos, lo segundo, el principio pro persona. Y el tercer elemento tiene que ver con las obligaciones de los estados. Si ustedes revisan, para el caso del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, yo invitaría a tener siempre presente, bueno, el artículo 29 que ya lo mencioné, y el artículo 1 y el artículo 2. Porque el artículo 1 lo que establece son las obligaciones del Estado. Los estados que son parte del sistema interamericano tienen dos obligaciones principales: respetar y garantizar. ¿De acuerdo? Que están en el artículo 1. Y en el marco de esta obligación de garantizar está la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, investigar las violaciones de derechos humanos que ocurran, sancionar a las personas responsables y reparar a las víctimas, ¿no? Y estas obligaciones tienen que desarrollarse respetando el principio de no discriminación. Entonces, el artículo 1 son las obligaciones del Estado. Y el artículo 2, que a veces no lo mencionan, pero que es muy importante, es el deber que tienen los estados de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Eso significa derogar leyes o derogar normas que sean discriminatorias o que violen derechos, y también emitir normas y políticas públicas que garanticen los derechos de las personas. Entonces, creo que este es el marco fundamental: tratados como instrumentos vivos, principio pro persona, obligaciones del Estado con principio de no discriminación. Porque este es el fundamento por el cual el sistema interamericano permite tener herramientas de protección, pero también de promoción de los derechos humanos. Entonces, eso como marco general. El segundo elemento es entender las diferentes funciones, pero funciones complementarias a la larga, de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana fue creada como un organismo principal de la OEA en 1965. ¿Qué significa esto? Que fue creada antes que la Corte y antes que se diera la Convención Americana o Pacto de San José. Cuando se crea la comisión, se le crea con las funciones de monitorear los derechos humanos, de promover, de estimular la conciencia de los derechos humanos en las Américas, ¿de acuerdo? Posteriormente, en el 69, se da el Pacto de San José y a la comisión se le da más funciones y se crea la Corte, que va a poder recibir las peticiones y eventualmente dar las sentencias, ¿no? Las medidas que dé. Pero ¿por qué quiero también dar este elemento? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo 4 años como comisionada, pero años como docente, y cada vez, y muchas veces, no cada vez, pero muchas veces que viajo, voy a eventos, confunden lo que es la comisión y la corte, o le piden a la comisión cosas distintas que la corte, que solo la corte puede dar y viceversa. Por ejemplo, como la comisión es un órgano principal de la OEA, la comisión tiene competencia para pronunciarse en situaciones de países como los Estados Unidos o Canadá que no han ratificado la Convención Americana, mientras que la Corte Interamericana nunca podrá hacerlo. Ningún caso de Estados Unidos llega a la Corte, porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención y menos ha aceptado la jurisdicción de la Corte.
Entonces, pero la comisión sí tiene la posibilidad de trabajar en la promoción y protección de derechos de Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Y por eso los mandatos son distintos. Por eso los mandatos y los ámbitos de acción son diferentes. Entonces, yo quisiera que tuviéramos ese mecanismo claro de los diferentes mandatos y de cómo trabaja la comisión y cómo trabaja la Corte. Brevemente, para luego ya entrar en los ejemplos más concretos. La comisión tiene sus funciones en el artículo 41 de la Convención Americana. Funciones que tienen que ver con el monitoreo de los derechos humanos, también con el recibo de peticiones, de denuncias de peticiones, y también con las medidas cautelares que son medidas de protección. Estas son las tres herramientas de la Comisión Interamericana. Entonces, la otra idea que también quería un poco destruir, porque a veces escucho que dicen, bueno, nos vamos a la Corte directamente si hay una violación de derechos humanos. Eso no puede pasar. Los casos ante la Corte solo llegan cuando la Comisión Interamericana lo determina. Entonces, no es que un caso está a nivel de México y directamente se va a ir a la Corte. Lo primero que va a pasar es que va a tener que ir a la Comisión Interamericana, que evaluará si es admisible y eventualmente lo puede mandar a la Corte, ¿no? Entonces, todo este procedimiento está tanto en la página de la Comisión como en la Convención Americana, muy detallado, no me voy a extender más, pero sí quería que nos quedara claro los diferentes mandatos. Evidentemente, la Comisión y la Corte integran el sistema interamericano y muchas veces se llega a pensar que la Corte es más importante y no, lo que pasa es que son mandatos diferentes. La Corte tiene un mandato de dos tipos, una competencia contenciosa, es decir, que puede tener audiencias, dar sentencias, y las sentencias incluyen las violaciones de derechos humanos determinadas, como las medidas de reparación, y también tiene una función consultiva, y son las llamadas opiniones consultivas de la Corte, donde interpreta la Convención Americana o algún otro tratado de derechos humanos que los estados les soliciten. Bueno, entonces, este es el sistema interamericano, hay muchísima más información que ustedes pueden revisar, pero una vez que tenemos esto claro, que los estados voluntariamente se incorporan al sistema, que voluntariamente se obligan y que finalmente el sistema interamericano viene a ser como la última posibilidad que tienen las víctimas de derechos humanos. El sistema interamericano, el sistema interamericano existe fundamentalmente porque la justicia en los países no funciona, porque las víctimas, a pesar de que hacen sus procesos internos, no llegan a encontrar justicia ni respuesta a las violaciones de derechos humanos. Entonces, muchas veces se dice, hay países, de hecho Nicaragua lo ha hecho, que ha denunciado la Convención Americana, u otros países que cada cierto tiempo, cuando tienen una crisis política, amenazan con irse del sistema interamericano. Lo cierto es que el sistema interamericano es la única esperanza que tienen muchas víctimas y muchas personas que luego de estar en un régimen de gobierno, cambia el régimen de gobierno y terminan siendo perseguidos. La única posibilidad muchas veces de garantizar sus derechos es el sistema interamericano. Ahora bien, cuando se crea el sistema interamericano, pasa lo que ha pasado a lo largo de los años con el derecho, no solamente el derecho internacional, también el derecho penal, civil, de familia, etcétera, que es que se desarrolla con una perspectiva fundamentalmente androcéntrica, como diría Alda Facio. ¿Qué significa esto? Que el derecho no fue pensado con una visión diferenciada. No fue pensado ni con la situación particular de las mujeres, ni con la situación particular que estaban afrontando, ¿no? Y todo aquello que el feminismo ha analizado por años, ¿no? Y que las organizaciones de mujeres han analizado, las teóricas feministas han escrito, es lo que venía pasando. Entonces, cuando se crea el derecho internacional como en el marco del derecho, el modelo, el sujeto de derechos humanos, el sujeto de referencia, era un sujeto masculino, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en derecho de familia, desde las instituciones de Justiniano se habla siempre del pater families, ¿no? Del pater families, del padre de familia, o la responsabilidad extracontractual cuando estamos valorando los daños, utilizamos siempre la imagen de la conducta del hombre responsable, ¿no? O sea, cómo se hubiera conducido una persona, un hombre responsable, y así por el estilo. O sea, es una institución creada de manera muy masculina,
Y eso nos permite entender algunas limitaciones, pues yo diría que varias limitaciones que el derecho tiene y sigue teniendo, pero que por eso es tan importante conocer los estándares internacionales. Yo siempre utilizo, sin ser penalista, y me disculpo con los penalistas que están allí, bueno, en realidad no me disculpo porque me permite, no ser penalista me permite visibilizar muchos hechos. El derecho penal es un gran ejemplo de cómo las instituciones de fondo, o sea, la tipificación de delito, pero también los aspectos procesales, al ser pensados de manera aparentemente neutral, lo que han hecho es invisibilizar muchas situaciones particulares. Iniciemos con un gran ejemplo que pasa en todos nuestros países, pasa en México, pasa en Perú, en Argentina, en todas partes, que es el feminicidio. Nadie puede negar, nadie niega que existe feminicidio. Que le den explicaciones, que discutan las cifras, ese es otro tema, pero nadie niega que el feminicidio es un delito de una violación de derechos humanos en muchos casos muy generalizada en América Latina. Y sin embargo, las tipificaciones penales de feminicidio no son tan recientes, ¿de acuerdo? Claro que México y Guatemala son como pioneros en la regulación penal del feminicidio, pero eso no es tan reciente. Y yo siempre cito este ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho Penal, no sé cómo sería cuando ustedes estudiaron, el ejemplo clásico que me daba mi profesor de penal cuando hablábamos de las atenuantes del homicidio era la emoción violenta. Si alguien comete un crimen bajo emoción violenta, entonces no se le da la misma pena. Y el ejemplo que siempre decía es, imagínense que un señor llega a su casa, encuentra a su esposa con otro hombre, se enoja y la mata. Entonces, este señor debe acogerse al atenuante de emoción violenta. Pero si nosotros el mismo caso lo analizamos ahora, eso es un feminicidio por donde lo miren. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos, y esto lo digo pensando no solamente en la formación jurídica, como la academia, sino también pensando en la cantidad de jueces, juezas, fiscales que ahora ejercen y que han tenido esa formación, ¿cómo así lo que era el ejemplo de atenuante, lo que quitaba la responsabilidad del agresor, luego se vuelve un delito individual como es el feminicidio? Lo mismo con la violencia sexual. Estuve revisando, yo no conozco tanto la legislación mexicana, aunque me decían que todavía estaba vigente algunas de estas visiones más atrasadas, pero estuve revisando, yo soy relatora de Brasil, y estuve revisando para un caso de hace varios años la definición del Código Penal brasileño, que era muy parecida a la definición del Código Penal peruano, y ahí yo los invito a ver qué es lo que está pasando con México, que solamente se tipifica, o sea, que al momento de tipificar la violación sexual era un delito que se cometía contra mujer honesta, ¿no? Contra mujer honesta. En el caso del Código Penal se decía contra doncella honesta. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, yo, como le digo, no soy penalista, pero no me imagino un delito en el cual digan solamente se puede, si a alguien le roban el auto, solamente se va a tipificar como robo si el propietario era una persona cuidadosa. Porque si no era cuidadosa, entonces no es robo. O si a alguien le estafan, solo se va a tipificar como estafa si la persona era muy buena persona y muy buena gente y nunca estafó a nadie, ¿me entienden? O sea, ¿por qué en ciertos delitos como la violación sexual se exigía una conducta de la víctima? ¿No? El Código Penal venezolano establece, por ejemplo, el momento de dar las penas de violación sexual, si la víctima es una trabajadora sexual, la pena es menor, ¿no? Nunca he visto en otros delitos, o en general alguien que me corrija, que por las condiciones, la actividad laboral, la actividad personal o la vida de la víctima, al agresor se le baje la pena, ¿no? De esta manera tan burda. Bueno, si bien el Código Penal peruano y brasileño que contemplaban esto ya están derogados, lo cierto es que la gente estudió, hizo doctrina, escribió libros basándose con esta formación, ¿no? Con esta aproximación. Entonces vemos que el feminicidio y la violación sexual son claros ejemplos en el derecho de penal de conductas que estuvieron totalmente normalizadas y que desde hace unos años ya nos damos cuenta que son delitos o violaciones de derechos humanos. Y para seguir con el caso de la violación sexual dentro del matrimonio. O sea, la violación sexual dentro del matrimonio siempre se permitió. Luego los códigos se modifican, pero lo cierto es que la violación sexual dentro del matrimonio se permitía y lo que estaba a la base era el tema de las obligaciones conyugales. Entonces, tenemos años de estudiar el derecho así, de generar jurisprudencia así, de formar abogados, jueces y juezas en esa misma línea,
Y entonces la respuesta que es fundamental, y ahí entro nuevamente con el tema de los estándares, es derogar esas normas, ¿no? Artículo 2 que les decía de adecuar las disposiciones nacionales. Estupendo, adecuamos las normas, pero la pregunta siguiente es si se está cambiando la forma de estudiar derecho. Porque esto que yo planteo a nivel interno, también entremos al ámbito internacional, ya para ver el tema de las violaciones de derechos humanos. Una de las violaciones de derechos humanos en las que yo he venido trabajando, porque además soy relatora de derechos de las mujeres y trabajé en una comisión de la verdad, soy relatora en temas de memoria, verdad, justicia, he estado en México reuniéndome en capacitación con los integrantes del mecanismo de esclarecimiento histórico en varias ocasiones. Entonces, una de las violaciones de derechos humanos más conocidas, más generalizadas y menos discutidas en cuanto al contenido que se aceptan es la desaparición forzada, ¿de acuerdo? Entonces, la desaparición forzada que se define por aquella situación que una persona se le priva, se le sustrae del ámbito donde está por un agente estatal o un agente que actúa con la quiesencia del Estado, y luego se da una negativa del Estado detener a esta persona. Entonces, estos tres elementos son, se sustrae a la víctima, es un agente estatal o alguien que actúa por cuenta del Estado y se niega luego que es tener a esa persona o tener información. La desaparición forzada es un delito continuado, es un delito pluriofensivo porque viola muchísimos derechos y la aproximación siempre ha sido esa, ¿no? Con el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte se incorporó a las familiares de la desaparición forzada como víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, ya no era solamente la persona desaparecida en sí, sino la familia, ¿no? Pero ahí viene un tercer elemento importante que se ha venido trabajando hace un tiempo desde el enfoque diferenciado, y es, bueno, ¿y quiénes están buscando? Y ahí yo tengo que citar el trabajo de México, de las madres buscadoras, de CEPRODH, de tantas instituciones que han hecho un análisis de realmente quiénes están en la búsqueda. Si la mayor número de personas desaparecidas han sido hombres, quienes están en la búsqueda son las mujeres, las llamadas madres buscadoras. He estado en varias ocasiones en México y espero volver para reunirme con las madres buscadoras y darnos cuenta de que en realidad son ellas quienes están a la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación. Hay estudios además que analizan el impacto diferenciado de la desaparición forzada. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfermedades físicas, enfermedades de salud mental, cáncer, diabetes, pérdida de dientes, todo eso está pasando con las madres buscadoras. ¿Y qué es lo que sucede? Y eso también lo vi recientemente, ahora estuve en México hace poquito. Si tú te dedicas a buscar a tu hijo 10, 15, 20 años, ese tiempo que dedicaste a la búsqueda, no pudiste eh, producir económicamente. No generaste pensión, no generaste compensación, no tienes seguro. Y cuando a los 20 o 30 años de búsqueda te mueres de cáncer, pareciera ser que te sobrevino esa enfermedad y qué lástima. Cuando hay todo un recorrido de vida por la búsqueda de la justicia. Entonces, la situación de las madres buscadoras, aquí he puesto, no sé si se puede ver, bueno, se leerá al revés. Este es no sé, recetario para la memoria, ahí está. Que imagino lo conocen, ¿no? El recetario para la memoria, este que tengo acá, es de Guanajuato. Si alguien no lo tiene, les invito cordialmente que inmediatamente vayan a la página web y lo busquen, porque lo que hicieron las mujeres fue hacer este recetario con las fotos y los platos de comida que más le gustaba a sus seres queridos. Esa es una forma de memoria, esa es una forma de visibilizar los hechos, y estas dimensiones de las madres buscadoras no siempre han estado vigentes, pero es un trabajo importantísimo cuando uno aplica el enfoque de género, y ahí vienen los aportes. Y para seguir en este análisis, por eso quiero utilizar ese ejemplo, a las madres buscadoras en México las llaman las locas de las palas, porque van con una pala excavando a ver qué encuentran. Y yo siempre he dicho, lo he dicho esto en Libero, en la UNAM, en todos lados donde me invitan, qué importante sería que fiscales, jueces, policía se sienten a escuchar a estas madres buscadoras,
porque a nadie lo forman en ninguna universidad para buscar un desaparecido, uno aprende en la práctica. Y por eso, desde estas mujeres que viene el análisis de género, compartirles que hay algunas iniciativas. Yo el viernes pasado estuve en una reunión virtual también con el Congreso colombiano, donde se está discutiendo la aprobación de una ley de mujeres y personas buscadoras. Y en octubre estuve en Colombia, como yo soy relatora de Brasil, para el caso Leite, que es un caso de las de ejecuciones extrajudiciales en una favela en Brasil hace como 30 años, y son las madres, las hijas de estas víctimas las que ahora están pidiendo justicia. Y en la audiencia que pueden encontrar en internet, las madres piden una ley de mujeres buscadoras, el presidente de la Corte nos pregunta a la comisión qué opinamos y damos nuestra información, y el Estado de Brasil pareciera estar de acuerdo. Entonces, fíjense cómo, a partir de una visión diferenciada, nos damos cuenta cómo delitos y violaciones de derechos humanos que se consideran normales son eso, son crímenes, y cómo también el análisis de las violaciones de derechos humanos puede tener un análisis diferenciado muy enriquecedor. Y en este camino, y ya en los últimos minutos que me quedan, quiero recorrer brevemente cómo este análisis de género, ese análisis diferenciado, ha sido fundamental en el trabajo de la Comisión y la Corte. Por un lado, yo les decía antes las funciones de la Comisión. En la función de monitoreo, la Comisión, además de tweets y comunicados de prensa, ha tenido visitas, informes temáticos. Y yo les invito a revisar. Un informe que hemos sacado este año es la situación de las mujeres privadas de libertad, ¿no? O sea, las particularidades de las mujeres privadas de libertad. Como, por ejemplo, y ahí viene el análisis de cuáles son los delitos el mayor número de causas por las que las mujeres están privadas de libertad. ¿Qué es lo que pasa con sus niños y niñas que nacen en prisión? ¿No? Que pareciera que es un tema que no vemos o nos olvidamos. Depende de las legislaciones, los niños pueden estar hasta los 2 años, hasta los 3 años con su madre en prisión. Pero lo cierto es que niños y niñas que nacen en prisión y viven sus primeros años en la cárcel van a tener un desarrollo cognitivo, emocional, físico muy distinto a otros niños y niñas. Sobre todo porque pasan de ver a su madre todos los días a no poder verla más que una vez a la semana. Entonces, cuando uno habla de análisis de género y enfoque diferenciado, sin duda hay un tema de justicia. Esto es justo, esto debería ser así. Pero además de eso, yo creo que tiene que darse un análisis más social y más amplio. Todos y todas nos preocupamos por la seguridad ciudadana, por la criminalidad organizada, y no nos damos cuenta que estamos teniendo generaciones a las cuales no les estamos respondiendo adecuadamente. Entonces, ese es un tema importantísimo que les invito a revisar. Y el otro informe que también invito a revisar es del impacto del crimen organizado en las mujeres y niñas en Centroamérica. Nosotros analizamos la situación en Guatemala, El Salvador, Honduras, y cómo el tema de las pandillas o las maras ataca de manera distinta a los hombres y mujeres. Cómo la iniciación para los jóvenes en las pandillas es que ellos peleen entre todos, a ver quién sobrevive, y cómo en el caso de las mujeres adolescentes es violación sexual masiva. Entonces, hay una situación diferenciada. Esto en cuanto a nuestras funciones de monitoreo, solo por darles un ejemplo. En ese marco, la Comisión también realiza audiencias públicas. Les comento que se ha abierto ya la convocatoria para las próximas audiencias del próximo año. Ustedes pueden revisarlo en internet. Pero en ese marco, en este último periodo de audiencias, que fue hace poco, tuvimos varias audiencias interesantes sobre temas de género que yo les invito a revisar. Tuvimos una sobre la situación de las mujeres trabajadoras domésticas remuneradas, donde ellas van con una audiencia regional, donde ellas fueron a hablar de todo lo que venían padeciendo como trabajadoras domésticas. Teníamos ahí mujeres de 30 o 40 años que empezaron como trabajadoras domésticas a los 12 y que eran hijas también de trabajadoras domésticas, ¿no? ¿Cuál es el régimen laboral, los beneficios, los riesgos de violencia sexual, los riesgos a su salud, a la vivienda, etcétera, etcétera? Se presentaron en esta audiencia. Tuvimos también otra audiencia muy importante sobre la situación de las mujeres colombianas defensoras de la tierra, defensoras del territorio. Y ahí viene otro tema interesante del análisis de los defensores y defensoras de derechos humanos, la situación que las mujeres que defienden la tierra, en este caso en Colombia, pero habría que mirar también en México y en otras localidades,
sufren ataques particulares, no solamente la violencia sexual, sino también la amenaza a sus hijos e hijas y la tramitología, como decimos siempre, o sea, la cantidad de trámites y obstáculos que se les pone para el reconocimiento de derechos. Y tuvimos también una audiencia sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos en los Estados Unidos, a partir del último fallo que deja de la Corte Suprema, que deja de lado la sentencia Roe versus Wade. Y por eso yo le iniciaba diciendo que mientras la Corte no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos, la Comisión sí la tiene. Y tuvimos a los representantes de salud y el Departamento de Estado de los Estados Unidos con las organizaciones y las víctimas. Entonces, ese es el segundo mecanismo de monitoreo. Y el tercer mecanismo, que no es de monitoreo, sino de protección, es el de las medidas cautelares. Mientras que para ir a peticiones y casos uno tiene que agotar los recursos internos, las medidas cautelares son distintas. Se dan cuando hay una gravedad enorme, cuando hay una urgencia y un daño cuasi irreparable que se puede producir si a esa persona no se le protege. Entonces, hemos dado medidas cautelares cuando ha habido amenazas de desalojo de pueblos indígenas, cuando han habido situaciones de desaparición forzada. Muchas veces también las hemos dado, perdón, cuando ha habido casos de condenas a pena de muerte en los Estados Unidos. Y muchas veces hemos logrado un impacto muy, muy importante cuando en los Estados Unidos se ha detenido una ejecución, no se ha dado, se ha cambiado las penas, etcétera, ¿no? Pero en el ámbito del trabajo con enfoque de género para derechos de las mujeres, la Comisión Interamericana ha dado medidas cautelares para varios casos de Colombia en mujeres que son amenazadas de feminicidio, es decir, que han sido víctimas de tentativa de feminicidio, porque cuando hablamos de feminicidio hablamos de las mujeres muertas, pero nos olvidamos de la tentativa, es decir, que aquellas mujeres que sobrevivieron y que siguen en una situación de riesgo, ellas pueden pedir una medida cautelar. Y esto siempre lo digo porque no se conoce. Y nosotros tenemos que entender que una mujer que está en situación de amenaza de feminicidio, de violencia sexual, en una situación de riesgo, la comisión sí lo califica como un riesgo urgente para darle medidas cautelares. Entonces, esto en este ámbito, entonces ya tenemos el monitoreo, las medidas cautelares y luego el sistema de peticiones y casos, que ya les había explicado. ¿Por qué creo que es importante también entender? Porque muchas veces hablamos de los casos que llegan a la Corte, pero hay varios casos que no llegan a la Corte. Unos, por ejemplo, cuando una vez que se admite la petición y se verifica que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad, la comisión se comunica con el Estado y trata de llegar a una solución amistosa. Ha habido soluciones amistosas muy importantes, como por ejemplo el caso Mamérita Mestanza versus Perú, que era un caso de esterilización forzada durante una política de salud generalizada en el Perú, y en ese caso no se llegó a la Corte porque se firmó un acuerdo de solución amistosa que obviamente luego la Comisión tiene que seguir supervisando que se cumpla, ¿no? Entonces, ha habido el caso Rosales contra Argentina, también el caso de una mujer que fue totalmente maltratada, ella y sus hijas. La mujer muere luego producto de una epilepsia que era consecuencia del maltrato, la otra hija que había sido abusada por el padre se suicida, y solo sobrevive una, que es Abril Rosales, y se llega al acuerdo de solución amistosa, y es muy importante porque aquí el caso no llegó a la Corte, pero ella logró, por ejemplo, cambiarse el apellido del padre, que era el agresor, instaurar un centro de atención a mujeres, etcétera, además de otro tipo de reparaciones. Entonces, por un lado, están los casos que llegan a la Corte, pero también las soluciones amistosas. Y finalmente, en el sistema de peticiones y casos, que yo les decía, llega el caso, se verifica la admisibilidad, si se llega a solución amistosa, ahí queda el asunto. Pero si no, la comisión va a elaborar un informe de fondo. Y el informe de fondo puede ser publicado o puede llevarse a la Corte. Informes de fondo que han sido publicados es el caso María da Peña contra Brasil, que es un caso muy importante del 2001, es un caso de violencia generalizada de esta señora por más de 15 años, queda a raíz de todos los maltratos y golpes del esposo, la señora María da Peña queda en una situación de invalidez, y finalmente, bueno, se da este informe y ahora hemos tenido recientemente reuniones, porque el caso es del 2001 y me han pasado 22 años y todavía no se logra cumplir con todas las recomendaciones. Entonces, ese es un informe de fondo, no llegó a la Corte, pero fue publicado, y el caso Raquel Martín de Mejía contra Perú, que es el primer caso en el cual la Comisión Interamericana sostiene que la violación sexual
puede ser un acto de tortura. Es un caso de una mujer que fue violada por ser esposa de un dirigente político en el Perú, fue violada en varias oportunidades, y la comisión analiza que es una violación del artículo 5 de la Convención Americana, que es el artículo de protección de la integridad. Entonces, estos son los informes de fondo que no necesariamente llegan a la Corte, que se publican y que por eso yo invito a revisar. Hay muchísimos de México también. Y luego el caso llega ante la Corte Interamericana, y ahí la Corte Interamericana ha tenido pues una jurisprudencia muy interesante, pero fíjense que todo esto ha sido a partir del 2006 más o menos, que tiene relación con los desarrollos internacionales de otros tribunales, del activismo, de normas nacionales, y a partir del 2006 con el caso Castro Castro contra Perú, que es un caso de mujeres, una mujer que fue sometida, bueno, mujeres varias que fueron sometidas a violencia sexual, una particular de violación sexual en el traslado de unas internas, en unas personas privadas de libertad. Pero a partir de Castro Castro contra Perú de 2006 viene una lista larga de casos, muchos contra México, ¿no? Que ustedes conocen, Campo Algodonero, que es la primera vez que la Corte define estereotipos de género y dice que el principio de debida diligencia también incluye debida diligencia estricta para las mujeres, Inés Fernández, Rosendo Cantú, etcétera. El caso Atenco, y ese caso yo lo recuerdo mucho, que se han cumplido hace poco se cumplió un aniversario más de la sentencia. Yo tuve el honor de ser perita del caso Atenco, ¿no? Que fue un caso muy interesante, que se habló de tortura sexual generalizada, que es lo que sufrieron las mujeres de Atenco, y tantos otros casos que se están dando. Y yo quiero mencionar, ya para ir terminando, algunos casos que se han dado en los últimos años y que son totalmente novedosos. Por un lado, el caso Brites contra Argentina, porque es un caso de violencia obstétrica. Entonces, nuevamente me devuelvo al inicio de la conferencia cuando yo les decía que, por ejemplo, el feminicidio está totalmente invisibilizada. La violencia obstétrica también ha estado invisibilizada, que es la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo y el momento de dar a luz por las autoridades. Entonces, yo recuerdo mucho una organización mexicana que ustedes deben conocer, que es GIRE, que hace muchos años es un tribunal simbólico sobre violencia obstétrica. Yo tuve el honor de participar como jueza de ese tribunal con Catalina Martínez, Gladys Acosta y otra serie de personas activistas y profesoras. Y ahí ya Gire hablaba de la situación de violencia obstétrica que sufrían las mujeres en Chiapas. Bueno, el hecho es que el caso Brites es contra Argentina, es una mujer que muere debido a la negligencia y a la violencia obstétrica durante el parto, su familia se ve desintegrada, los hijos tienen que separarse, y después de tantos años el caso llega a la Corte, y la Corte dice que hay violencia obstétrica, ¿no? Esta fue una entidad pública, pero ayer la Corte ha dado la sentencia Balbina Rodríguez contra Venezuela, donde los operadores eran de una entidad privada, pero la Corte establece la responsabilidad por ese incumplimiento del Estado de esas obligaciones que yo les decía en el artículo 1 de la Convención Americana. Estamos esperando la sentencia del caso Beatriz, que es un caso sumamente interesante, donde la Comisión ha sostenido que la penalización absoluta del aborto en El Salvador no contribuye necesariamente a la protección del derecho a la vida. O sea, penalizar absolutamente el aborto lo que está contribuyendo es a que mueran muchas mujeres, a que no recurran a la asistencia de salud pública, y además a que estén encarceladas por 30 años. Y en este marco, ya el relator contra la tortura ha establecido que ese tipo de situaciones puede considerarse como tortura, trato cruel, inhumano, degradante, ¿no? La Corte entonces ha venido avanzando en esa jurisprudencia. El caso Velázquez Páez contra Guatemala sobre estereotipos de género, el caso Manuela contra El Salvador, que también tiene que ver con estereotipos de género, salud sexual y reproductiva, el caso IBE contra Bolivia, también de salud sexual y reproductiva, el caso Ginette Bedoya contra Colombia, que tiene que ver con una mujer periodista víctima de violencia sexual, donde la Corte establece las afectaciones que sufre el tema de la libertad de expresión y el rol fundamental de las mujeres periodistas, ¿no? En suma, lo que ha hecho el sistema interamericano a lo largo de estos años es ir cumpliendo con este principio evolutivo. Y la Corte, como yo les decía, además de esos casos, ha tenido opiniones consultivas muy importantes. Quizás la más conocida es la opinión consultiva 24 del 2017 sobre temas de género, identidad de género,
que hace toda una definición e interpreta la amplitud del principio de no discriminación, la opinión consultiva 26, donde dice que el principio de no discriminación en toda causal es norma imperativa, la opinión consultiva 29, muy reciente, sobre la situación diferenciada de personas LGTBI, mujeres, niños, niñas, en el tema de personas privadas de libertad, y estamos esperando para el próximo año una opinión consultiva sobre el tema del derecho al cuidado, ¿no? Que es el trabajo no remunerado, el cuidado que se da a nivel doméstico. Entonces se le ha pedido a la Corte definiciones sobre eso. Lo que hace el sistema interamericano en suma es recibir denuncias, pero no solo recibir denuncias, sino a partir de ahí ir creando estándares. Nadie podría argumentar que como cuando firmó el tratado no se entendía la violencia obstétrica como tal, entonces no es una violación de derechos humanos porque no está en la Convención Americana. Y lo digo porque últimamente he escuchado algunos argumentos, no, que no está escrito tal cual en la Convención. Tampoco está el derecho a Internet, como les decía, o el derecho a defender derecho, o el derecho a la verdad. No está escrito como tal en la Convención. Es la Corte Interamericana la que ha dado la interpretación y la construcción de estándares, y en ese proceso también la Comisión Interamericana trabaja a través de todos estos mecanismos, y entendiendo que los comisionados y comisionadas somos relatores de país. Yo soy relatora para Brasil, Salvador, Barbados, Uruguay y Argentina, pero también por temas. Entonces tenemos el tema de relatoría LGTBIQ+, de niñez, de pueblos indígenas, de pueblos afro, y estamos en ese camino trabajando constantemente para las situaciones tan complicadas que se están presentando en la región. Y en ese marco de mecanismos pues tenemos el GIEI, que ustedes conocen, MESA, el mecanismo de seguimiento en el caso de México, los casos, las cautelares, etcétera, y todo eso va construyendo el sistema, y en este contexto, la situación particular de las mujeres es una tarea implica una tarea de visibilización que la Comisión y la Corte tienen bastante presente. Yo lo dejaría ahí por ahora, y nada, les doy muchísimo las gracias y quedo atenta a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, comisionada. Por ahí le mandamos una foto del público para que vea lo interesadas que están las personas aquí en el auditorio con su conferencia. Tenemos poco tiempo, como ustedes saben, venimos un poco retrasados, pero me voy a permitir hacer retomar algunas de las ideas que planteó la comisionada. Hizo una muy interesante reseña al principio para ubicarnos desde dónde estábamos hablando, y nos explicó claramente las diferencias que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y cómo funciona el sistema interamericano, ¿no? en sus dos vertientes, desde la Comisión y la Corte. Fue muy clara. En el tema de los tratados me parecería importante precisar, ella nos mencionó que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son instrumentos vivos, ¿no? Y que una de las labores fundamentales de la Comisión, de las y los comisionados, es ir construyendo, desarrollando esos estándares a partir de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, e ir reconociendo los cambios sociales y culturales que van viviendo las y los países, ¿no? También se detuvo de manera muy importante en el principio pro persona, que como todas y todos ustedes lo saben, también está reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución, y es uno de los ejes fundamentales a partir de los cuales debemos analizar el derecho en general, ¿no? Como una obligación de las personas juzgadoras. Luego también la comisionada se detuvo en el derecho penal y nos habló de una premisa fundamental: el derecho no es neutral, ¿no? Wow, la gran premisa para las y los abogados, contrario a lo que nos enseñan en las facultades de Derecho. El derecho no es neutral, ¿no? El derecho tiene detrás de sí un ejercicio de poder, y es la obligación de las personas juzgadoras ser conscientes de ese ejercicio de poder, de las asimetrías que hay detrás del derecho, y al analizar los casos, evidenciar esas asimetrías. Nos habló de cómo hemos pasado de reconocer que lo privado es público, ¿no? Y el tema de las violaciones sexuales, y cómo ahora
podemos entender que eso es una violación a los derechos humanos, ¿no? Entendido en el contexto en el que se da la violencia contra las mujeres. Luego pasó a hablarnos de la desaparición forzada y me parece, a mí me tocó muchas fibras escucharla cuando hablaba de las madres buscadoras, ¿no? Estas mujeres que, pues, de un día para otro se convierten en defensoras de los derechos humanos, y también cómo las defensoras de derechos humanos tienen transversalizada, ¿no? Que están cruzadas por los estereotipos y también los roles de género, y cómo ellas también ven afectadas su salud, cómo tienen que poner antes, o cómo ponen antes de sí la búsqueda de sus familiares, ¿no? Y ahí otra vez un tema que hemos estado hablando, comisionada, a lo largo de las sesiones, el tema de los cuidados, ¿no? Otra vez vuelve el tema del derecho a cuidar, a ser cuidadas, y cómo eso nos sostiene como sociedad. Creo que también, como ustedes saben, esta conferencia va a quedar grabada, entonces será importante que luego volvamos tengan oportunidad de analizar los informes, las audiencias, las medidas cautelares, los casos que la comisionada precisó, que sin duda son herramientas fundamentales para el trabajo de las personas juzgadoras. Voy a pasar a las preguntas, porque si no, para que podamos escuchar a la comisionada. Comisionada, si me permite, voy a retomar unas 3 o 4 preguntas para que ella pueda contestarlas de manera global. Nos preguntan cuáles son las deudas de México en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Sobre todo considerando los temas de género, comisionada. Nos preguntan en particular por las sentencias de la Corte, pero bueno, en general me parece que sería importante conocer su opinión. Nos preguntan, ¿de qué manera puede auxiliar la academia en cuanto a las nuevas formas de estudiar el derecho, en el reconocimiento y percepción de la violencia de género, en el análisis de los casos con perspectiva de género? Nos preguntan, en el marco de la publicación del informe del que usted mencionó sobre mujeres privadas de la libertad en las Américas, ¿cuáles son los factores que derivan en el incremento del encarcelamiento de mujeres, y cómo sería una política penitenciaria con perspectiva de género? Y me detengo ahí, comisionada, para escucharla. Muchas gracias. Bueno, varias cosas. En primer lugar, en el tema de la academia, a mí me parece fundamental. En el caso concreto de la Comisión Interamericana, nosotros tenemos una red académica, ¿no? Donde las universidades pueden postular. Y en el caso también comentarles, esto más allá de la comisión, existe la red ALAS, ustedes pueden buscarla en internet, que está integrada por una serie de docentes de América Latina, ¿no? Y tenemos varias mexicanas ahí, ¿no? Entonces, ahí hemos estado trabajando el rol precisamente de la academia en función al sistema interamericano. Estamos un conversatorio en Perú y ahora estamos haciendo otro en Argentina, va a haber otro en Colombia. Sería ideal tratar de hacerlo en México, ¿no? Pero esas son fuentes donde se puede ir trabajando. Y lo otro que yo siempre recomiendo, no sé si ahí en público hay gente que trabaja en la academia, si son docentes, creen cursos de estos temas. Creen cursos de estos temas como obligatorios. Porque si van a crear en las facultades curso de género, etcétera, como electivo, ¿para qué lo va a llevar gente que no entiende o no conoce necesariamente la importancia del género en el derecho laboral o en el derecho civil o en el derecho de familia? La Red ALAS tiene proyectos de incorporación de la currícula, del derecho con enfoque de género, todo eso está en la página web de la Red ALAS, pueden hacer Google y está modelos de sílabus, artículos. Ahorita estamos colgando las clases que hemos tenido. Yo grabé una sobre violencia sexual en conflicto armado. Todas estas clases son libres por las profesoras. Entonces yo creo que desde ahí se puede hacer. Y lo otro también, que yo pues aquí me voy a permitir una licencia también como docente. Yo cuando tengo a mis alumnos y alumnas que trabajamos temas de género, yo siempre les digo que en los otros cursos que van de la facultad,
le pregunten a sus profesores, ¿y cómo se hace esto con análisis de género? Entonces, si es el profesor de derecho contractual o de derecho tributario, pregunten. O sea, de verdad, a mí me parece fundamental porque lo que va a hacer el docente, y lo digo como docente, si le preguntan algo que no sabe, se va a poner a investigar, ¿no? Hay una experiencia que también comparto. Yo hice el caso del Moot Court de American University hace unos años sobre violencia sexual en conflicto armado. Y saben lo interesante de eso, es que como el caso tenía que ver con género, todos los participantes, todos los estudiantes tuvieron que estudiar todos los casos de género. Entonces yo creo que hay muchas iniciativas desde la academia. Como saben, yo termino mi mandato el 31 de diciembre y bueno, vuelvo a la academia y uno de los planes también es poder estar por allá, no sé si en la UNAM o en Libero, donde quieran invitarme, yo estaré muy feliz y poder pensar desde la academia todo lo que podemos trabajar. En segundo lugar, en el tema del encarcelamiento es interesante, no necesariamente es que la cifra sea mayor, o sea, la cifra de mujeres no va a ser mayor a la de los hombres y por eso es que las prisiones tienen un ámbito masculino, pero hay un tema bien interesante, el mayor cantidad de delitos, porque tienen en las mujeres son delitos menores o delitos que tienen que ver, por ejemplo, en la ruta del narcotráfico, del transporte de droga, pero son penalizadas de la misma manera que otras personas. Y otra cosa que hemos analizado, no solamente acá, sino en general en la doctrina, es cómo al momento de otorgar la pena, muchos jueces que tienen la discrecionalidad de dar penas, por ejemplo, de 5 a 8 años, si es mujer, dan lo máximo. Incluso las sentencias dicen porque además usted abandonó a sus hijos. Un trabajo súper interesante, sea para la corte o sea para la academia, es leer sentencias nacionales y evaluar cuál fue el criterio del juzgador para poner tal pena, sobre todo en penas discrecionales. Algo que la comisión, para entrar también a la pregunta de manera más específica, está proponiendo es digamos, diferentes formas de sanción que no sea necesariamente el encarcelamiento, ¿no? Porque además otro que hemos tenido audiencias, que también otro factor importante, no solamente las mujeres privadas de libertad, sino los familiares de las mujeres privadas de libertad. Es decir, cuando los hombres están en prisión, les esperan las madres, las hijas, las esposas, etc. Cuando las mujeres están en prisión, las parejas no necesariamente les esperan. Entonces, todo ese análisis tiene que darse y sobre todo el tema de la maternidad. Yo sí creo que una política pública con un enfoque de género tiene que considerar el tema de la maternidad y la crianza. La Comisión de Política Criminal colombiana hace unos años publicó un informe, yo trabajé también ahí, y ahí hicimos unos lineamientos de género de política criminal que pueden ser de utilidad. Y sobre las deudas de México, pues el tema de sentencias, ustedes saben que una vez que ya está la sentencia, la comisión ya no supervisa, la corte supervisa y las resoluciones de supervisión están en la página de la corte. Yo creo que hay muchos problemas que se están visibilizando y que están, aprovecho para avisar que va a salir nuestro informe anual con una evaluación de México, de todos los países. Hay temas que nos preocupan, sí, el tema de la migración, la situación de las personas migrantes. Nos preocupa también el tema de la libertad de prensa. Y una deuda, que no es la única deuda, es Ayotzinapa. Tuvimos una audiencia recientemente con los deudos de Ayotzinapa y Ayotzinapa ha tenido mecanismo interno, mecanismo externo, ha tenido GIEI, grupo de expertos, etcétera, etcétera. Tiene un montón de, digamos, recursos entre comillas, y no aparecen y no se sabe qué pasó. Entonces yo digo, si eso está pasando con Ayotzinapa, que ha tenido toda la otra atención, ¿qué es lo que está pasando con los cientos, miles de desaparecidos? Entonces, ¿cuál es la deuda? Es la deuda de los derechos humanos en general, ¿no? Más allá de los esfuerzos que pueda hacer el Estado, lo cierto es que hay un tema preocupante en cuanto a desaparecidos, no solo Ayotzinapa, y también en la unidad de búsqueda, ¿no? La reciente unidad de búsqueda. Ha habido reclamos de sociedad civil que el nombramiento no necesariamente ha correspondido a una persona que venía del ámbito de los derechos humanos. Entonces ahí viene también otro elemento importante de participación de víctimas. En suma, creo que es importante ser parte del sistema y creo que es importante visibilizar esta situación. La parte de la desaparición forzada, sin ser la única violación de derechos humanos, es una que nos llama muchísimo la atención. Yo tuve la ocasión de estar en Ayotzinapa cuando fui presidenta de la comisión el año pasado, de estar hasta allá, de ver cómo los padres y madres están muriendo. Y muchos también están abandonando el tema porque no encuentran verdad, ¿no? Y también entender una política de respuesta. Siempre he dicho que tener muchas personas detenidas no necesariamente es la respuesta que los padres esperan.
porque lo que los padres y madres esperan es que les digan qué pasó con sus hijos, ¿no? Entonces, es una herida abierta. Y como digo, Ayotzinapa es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Comisionada, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotras toda la experiencia que ha acumulado usted en su práctica y en su trabajo como comisionada. Con esto vamos a despedir a la comisionada. Le agradecemos mucho, en verdad, su tiempo. Quedaron más preguntas y se las vamos a pasar un poco para que usted vea cómo estuvo la reflexión por aquí con sus ideas. Y envíenmelas, por favor. Quiero agradecerle a todos los que están acá, a todos y todas, y a usted también de manera particular, Mari Carmen, porque no debe ser fácil, no solamente estar en el puesto que usted tiene, sino también dar este seguimiento, porque muchas veces se piensa que este tema de género es un tema de mujeres y que somos nosotros las que tenemos que seguir, cuando en realidad es un tema de justicia y derechos humanos. Entonces, desde acá, aunque no la conozco, digamos, directamente, le quiero dar un agradecimiento y un abrazo sororo muy fuerte para que sigan adelante usted y todas las personas. Y ojalá que las personas que están ahí con esta conferencia y todas las que están haciendo, genere esta inquietud de seguir trabajando estos temas. Y yo, como les digo, termino en diciembre, pero siempre a la orden para estar con ustedes, no solamente por el trabajo, sino porque México, para mí, siempre cuento esto, yo entendí o empecé en el feminismo con el libro de Rosario Castellanos, El Eterno Femenino, que si no lo ha leído el público puede ir corriendo a comprarlo. En México que tiene tantas librerías, lean El Eterno Femenino porque a mí me cambió la vida y por eso le tengo un cariño enorme a México. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada. Decirle que hay muchos hombres hoy aquí acompañándonos, entonces gracias. Excelente. No, muchas mujeres, pero también no tenemos un público enteramente femenino, hay mucha representatividad, entonces muchas gracias. Gracias. Hasta luego, comisionada. Gracias. Les pedimos que no dejen sus lugares, ya estamos a punto de terminar. Teníamos, como ustedes saben, previsto el tema de los videos, que no ha sido fácil el día de hoy. Entonces, tenemos uno que las y los colegas del Consejo de la Judicatura quieren compartir con ustedes, entonces vamos a pasar. Si me ayudan, por favor. Gracias. Todas y todos conocemos la imagen tradicional de Temis, la diosa de la justicia, una mujer con los ojos vendados, sosteniendo una espada en una mano y una balanza en la otra. Si es una mujer la representación de la justicia, ¿cómo es que las mujeres no hemos tenido cabida, al menos no en los espacios de decisión, en los sistemas judiciales de las Américas? Por ejemplo, si ponemos a un hombre y a una mujer a competir en una carrera de 100 metros planos, en teoría ambas personas estarían en igualdad de condiciones. Pero, mientras el hombre suele llegar descansado y con el camino libre, al no tener que hacer tareas domésticas, la mujer tuvo que ayudar a sus hijos e hijas con las tareas, encargarse de las labores del hogar, además de cuidar a sus padres mayores o familiares con enfermedades o discapacidades. Así que la cosa no arranca tan pareja. Dentro de la carrera judicial se han logrado cambios gracias a las luchas feministas, a movimientos de y con mujeres que han impulsado agendas verdaderamente transformadoras. No obstante, hasta que la balanza se equilibre, tanto dentro de las instituciones como de los hogares, aún queda un gran camino por recorrer. En el Consejo de la Judicatura Federal, trabajemos con igualdad y sin violencia. Muchas gracias. Entonces, por favor, no se muevan de sus lugares. Vamos a pasar a la clausura.